Aprendiendo a Vivir, un espacio para explorar los temas que nos definen como personas, que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es Aprendiendo a Vivir. Bienvenidos a otro programa de Aprendiendo a Vivir. Hoy hablaremos y aprenderemos cómo saber acompañar al enfermo. Pienso que todos hemos tenido de algún ser querido, cercano o muy cercano que haya o esté pasando por esta enfermedad llamada cáncer. Y sucede que la mayoría de los casos nos sentimos impotentes y sin los recursos necesarios para saber cómo acompañar al enfermo en su proceso. Es debido al aumento de casos oncológicos, pero también, gracias a Dios, al avance de los tratamientos médicos, que las tasas de curación y el control de la enfermedad han ido en aumento. Entonces, decir tengo cáncer ya no es necesariamente sinónimo de muerte. Sin embargo, es por esta razón que hoy decidimos hablar de la psicooncología, que es esta rama poco conocida de la psicología que precisamente nos enseña a saber acompañar al enfermo, que es el tema de nuestro programa de hoy. Bienvenidos al programa Mari Carmen y Alan. ¿Cómo están? Hola Melissa, hola Alan, bienvenido. Sin duda un tema importante de aprender, pues no es fácil ser prudente cuando tratamos con una persona que padece esta enfermedad. Y además, ¿cómo ayudo? Que sí, que no. Pero bueno, como ya saludamos, aquí está Alan Tiscareño. Nos encantaría que te presentaras. Claro, muchas gracias Melissa, Mari Carmen, por la invitación. Bueno, yo soy Alan, soy psicólogo de formación. Trabajo en Family Consultoría y también en una clínica de oncología que se llama Anker, con el doctor Miguel Ignacio Fuentes. Cuando yo estaba estudiando la carrera y en los últimos semestres, yo quería tener experiencia clínica, quería empezar a tener experiencia real y me metí de voluntario a un programa que se llamaba Navegación Oncológica para Pacientes y Familias. Y era un programa voluntario en donde cualquier persona podía ir a un hospital, al hospital del centro médico, al Instituto Jalisciense de Cancerología y prestar servicios a pacientes y familias. Podía ser un profesional de la salud, nutriólogo, enfermero, o podía ser cualquier persona que quisiera, tuviera ganas de... ¿Y cómo fue tu acercamiento con la psicooncología? Bueno, en este programa de navegación, la metáfora de navegar es pensar como el hospital como un océano, y la persona entrar al hospital y dejarse llevar por la marea y por lo que aparezca y empezar a ayudar. Y el modelo de psicooncología es un modelo nuevo, tiene pocos años, que es la incorporación de herramientas y estrategias de la psicología muy específicas para el fenómeno del cáncer, tanto en pacientes como en familias. Y entonces mi acercamiento fue empezar a estudiar la relación que hay entre psicología y quimioterapia, entre psicología y una cirugía, por ejemplo, de mastectomía, de la relación entre las radioterapias y si la gente está preparada para recibirlas, los duelos, el acompañamiento de las familias, qué se debe hacer, qué se debe decir. Entonces la psicooncología se trata de tener estas estrategias, tanto para los profesionales como para los familiares y personas que pasan por la enfermedad, para estar mejor, para tener mejor calidad de vida, un bienestar durante los procesos de enfermedad. ¿Qué emociones encuentras cuando ves a algún paciente entre el paciente y los familiares? ¿Qué emociones se encuentran ahí? Bueno, cuando empecé a trabajar en los hospitales, en el Hospital de Ginecobstetricia, yo me dedicaba casi exclusivamente a mujeres que pasaban por un cáncer ginecológico o cáncer de mama. Y entonces estuve en el proceso acompañando desde el momento en que llegaban al hospital con el primer diagnóstico, es decir, la médico o el médico anuncian que hay un tumor maligno, y después todos los demás procesos de tratamiento como las quimios, radios, hasta los procesos de cirugía y al final, en dado caso, el final de la vida. Y entonces en cada momento hay emociones diferentes. En cada momento se viven emociones desde sorpresa, incredulidad, y esas emociones, primero que nada, deben reconocerse, aceptarse, y bueno, tanto los familiares como las personas que pasan por la enfermedad, permitir espacios donde puedan hablar de ello, donde se les permita expresarse, donde permitan ser escuchadas.
Algo curioso que me pasó mientras yo estaba en el hospital, yo trabajaba en el hospital de ginecobstetricia y por las mañanas pues me dedicaba a acompañar a pacientes con cáncer de mama, y por ahí a mediados del 2017 llego a mi casa y mi mamá me anuncia que tiene un tumor maligno de mama. Afortunadamente ella está bien, saludable y contenta. Pero entonces fue muy interesante, o por lo menos de manera personal muy curioso. Pasaba mis mañanas en el hospital acompañando a pacientes con cáncer de mama, y por las tardes acompañaba a mi mamá a sus radioterapias o a sus citas médicas. Entonces me facilitó entender del otro lado lo que significaba estar o acompañar a un familiar. Claro, o sea, yo creo que, digo, no hay mejor persona que quien lo vive en carne propia. Digo, ya en tu caso, estabas estudiando esto, estabas tú atendiendo pacientes y lo estabas viviendo en casa, entonces, además, me imagino que deberías de tener demasiada empatía también con los familiares del enfermo que tú estabas tratando. Yo quiero, o sea, digo, sí me ha tocado vivirlo a mí también de cerca, a lo mejor no tan de cerca como un padre, una madre o un hermano, todavía no tan, porque creo que podría, o un hijo ni se diga, o sea, ¿no? Pero es muy curioso que nada más escuchar la palabra cáncer, o sea, es muy impactante. O sea, que recibir la noticia, aún a pesar de que, como hablaba yo al principio, que ya hay muchísimos tratamientos y que tú mismo en este momento estabas diciendo que tu mamá ya, gracias a Dios, está libre de cáncer y gracias a Dios cada vez son más los casos de éxito, pero no deja de ser un shock, ¿no? Porque sí lo relacionas como cáncer igual a muerte o algo muy cercano a la muerte, ¿no? Y yo creo que te pone en una situación donde te confronta con la muerte o con esa palabra por primera vez tan de cerca para muchas personas. Y como tú decías también, es una sensación de incredulidad. Esa fue la palabra que usaste, incredulidad. Porque, ¿cómo? No, o sea, o negación, me imagino, ¿no? O sea, que dices, no puede ser, ¿y qué voy a hacer? Entonces, son distintas las etapas que va pasando tanto el enfermo como las personas muy cercanas al enfermo, de a lo mejor enojo, incredulidad, miedo. Bueno, no quiero ni imaginar la cantidad de emociones que se manejan ahí, y yo creo que pocas veces se acercan a un psicólogo o a terapia para el manejo de las emociones. O sea, te centras a la parte médica porque es la urgente, ¿no? Y no te atiendes como persona, ¿no? Ya no quiero seguir hablando porque creo que tú tienes más que decirnos, y de todo esto que he comentado me gustaría que tú más bien completaras y nos platicaras más. Bueno, yo recuerdo a una paciente saliendo de su consulta con su oncólogo, llorando, y se acerca con su hija, y yo le pregunto, oye, Tere, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo te fue? Y me dice, es que me voy a morir. Y entonces, ¿cómo? ¿Por qué te vas a morir? Y es que el doctor me acaba de decir que tengo cáncer. Y entonces la palabra cáncer definitivamente sí está cercana a la idea de la muerte. Uh-huh. Yo acompañé a este paciente de nuevo para entrar con el doctor, y el doctor le volvió a explicar qué había encontrado, y su diagnóstico más bien era favorable a pesar de que tenía un tumor. Entonces esta idea de que el cáncer es una sola enfermedad que significa inmediatamente muerte está extendida, pero no necesariamente es así. Afortunadamente, como bien dices, Melissa, hemos aumentado las técnicas y estrategias para médicamente tratar la enfermedad, y eso ha causado que ahora se viva esa enfermedad de manera crónica, es decir, muchísimo más tiempo. Uh-huh. Y en esos casos lo que se trata de aumentar o de mejorar es la calidad de vida. Que las personas tengan bienestar, que tengan dignidad, que encuentren también sentido de vida, conexión espiritual, con la fe, con la esperanza. Y es ahí donde entran tanto el apoyo de la psicooncología como todas las herramientas y estrategias que los familiares, amigos y personas que los rodean pueden ayudar. Y a veces pensamos que es solo el acompañamiento hacia la muerte, como decías, pero la verdad es que el proceso del cáncer, que yo
me ha tocado vivir, como tú dices, no tan cercano, pero es los tratamientos que a veces son muy incómodos, muy dolorosos. Bueno, en algunos se manifiesta la náusea, la caída del pelo, el cambio, el parar tu vida, porque literalmente tienes que parar tu vida para poder seguir con estos tratamientos. La familia alrededor también sufre un cambio muy importante, porque la mamá, o cuando es la mamá o cuando es el hijo, o sea, alguien tiene que parar para acompañar este proceso. Entonces, me imagino que no solo es el ver la muerte de frente, sino el proceso de todo lo que pasa en tu cuerpo y el dolor que estás sintiendo, y aparte dar ánimos para no decaer. Claro. Sí, perdón, antes de que empieces, pareciera tonto ahorita que mencionabas de pérdida de cabello u otras muchas capacidades, ¿no? De las que te puedes ir perdiendo en el proceso. O sea, no es un proceso de duelo muy fuerte. O sea, por ejemplo, la pérdida del cabello es un proceso de duelo muy fuerte para una mujer. O sea, que dentro del contexto de la enfermedad parecía algo que no es tan importante, pero cuántas cosas. Y ahora que tú también comentabas de que la familia, y dices, la familia yo creo que es el principal regalo que puede tener una persona que está padeciendo esta enfermedad, porque hay personas que ni siquiera tienen, o sea, esa familia, ese entorno de apoyo, esa red de apoyo, que creo que es la más importante en un proceso de esos. Pero hablando de que es la más importante, también la tienen que saber manejar, porque no solamente es tener a la familia, sino cómo la familia maneja este problema y si te está ayudando que haya familia o no te está ayudando. Ahora dinos tú. Sí. Bueno, recuerdo una paciente que estando en quimioterapia me acercó y digo, oye, ¿cómo estás? Bien, Alan, gracias. ¿Sabes quién realmente necesita ayuda? Y ella sonriente, platicando, recibiendo su quimio. Oh, mi marido. O sea, está afuera, por favor, ve, dale una vuelta, platica con él. Está insoportable, preocupón. Y yo estoy bien, dormí muy bien, estoy comiendo bien. Me fue muy bien la cirugía. Entonces, definitivamente lo que vive en la familia, lo que viven esposos, esposas, hijos, hijas, amigos, va cambiando dependiendo del proceso, de las circunstancias. Lo primero que hay que recordarles a las personas que acompañan a los familiares que acompañan a alguien que pasa por la enfermedad es: no hay manual, no hay instructivo, no hay receta. Uh-huh. Y entonces se aprende un día a la vez y un proceso a la vez, un momento a la vez. Recuerdo a una paciente que iba a perder el cabello justamente por la quimioterapia, y sus hijas se pusieron de acuerdo entre ellas y se raparon. Uh-huh. Y es común que muchas familias se rapen, y entonces no solamente eso, sino organizaron con las otras pacientes con las que recibía quimio, que también habían perdido el cabello, hicieron una fiesta que le llamaron las pelonas party. Y entonces fue un pequeño convivio en donde todo el mundo se juntó, comieron, compraron pelucas, llevaron maquillaje, e hicieron de un evento que a lo mejor iba a ser complicado para muchas personas, lo volvieron una pequeña reunión, ¿no? Es que el sentido del humor, qué importante es, ¿no? Sí. O sea, el sentido del humor en cualquier tragedia o problema en la vida te puedes rescatar. Pero siempre hay como dos personalidades, unos que a lo mejor tienden a ser más trágicos y otros tienen mejor sentido del humor. Me imagino que una persona que tiene buen sentido del humor es mucho más fácil de tratar, sí. Pero ¿qué hay con esos que son, como tú me dijiste, me voy a morir, que dijo la señora esta? Uh-huh. O sea, cuando se pierde el positivismo o el sentido del humor, que ves nada más el cáncer, o sea, es lo único que ves en tu vida. Y tu vida gira alrededor de ese cáncer. ¿Qué opinas ahí? Bueno, en esos casos, principalmente es escuchar, preguntar, estar cercanos. Hay en estos momentos de negatividad o de pesimismo algo valioso, que es la posibilidad de que la persona lo exprese. Alguna vez, desafortunadamente, me tocó escuchar a un médico oncólogo pedirle a una paciente que no llorara. Y entonces estar en su consultorio y no llores. Y entonces, lo está comunicando algo complicado, que es una cirugía compleja. No llores. Y entonces es un tema de aguantar.
La palabra paciente viene del latín patientes, que significa aguantar, soportar. Entonces, sufrir, padecer. Y alguna vez en el pasillo del hospital una paciente me dijo, Alan, yo soy la paciente más impaciente. Y digo, ¿cómo es eso? O sea, yo quiero estar, enterarme de cada cosita que mi doctor me pone en el papel y que en diagnóstico, esta medicina que hace, de dónde viene, para qué sirve, por qué no puedo comer esto, por qué sí puedo comer esto. Totalmente impaciente en el sentido de ser activa. Entonces, algo que es muy importante motivar y acompañar es motivar a que las personas sean activas dentro de su proceso de enfermedad. Hacer una lista de preguntas para el doctor. Si tienes dudas, preguntar cuántas veces voy a tener quimioterapia, para qué es esta cirugía, cuáles son los efectos, puedo hacer ejercicio o no, puedo ir a la playa o no. Y tomar control de tu proceso de enfermedad significa que puedas ser impaciente, o sea, que mantengas activo. Yo de verdad quisiera saber qué no hacer y qué no decirle a una persona que está pasando, porque de verdad, con toda la buena intención, porque eso me queda claro que puede ser por cariño y con buena intención, pero uno, como normalmente se dice, mete la pata, sí, es imprudente y terminas cayéndole pésimo a la persona, porque como es que no conocemos, y entonces lo que queremos también aprender aquí, o sea, cómo tratar, qué hacer, cuál es la mejor forma. Padrísimo. Sí, había en la sala de quimioterapia un pequeño pizarrón donde a veces se ponían mensajes motivadores. Las enfermeras o trabajadores sociales ponían en el pizarrón sonríe, échale ganas. Sí. Y entonces alguna vez una paciente muy querida agarró el marcador y escribió cosas que no decir. No recuerdo si eran cosas que no decir o algo así como palabras enfadosas. Sí. Y entonces escribió, échale ganas. Ay, sí, eso es lo que no. Bueno que lo dices, porque yo eso sería lo primero que diría. El échale ganas es muy buen intencionado, pero es un buen ejemplo de, bueno, eso, ¿qué es eso? ¿Qué es échale ganas, no? Sí. O tranquilízate, cálmate. Bueno, yo creo que en la historia de la palabra tranquilízate y cálmate nadie se ha tranquilizado. Sí, claro. Y entonces vas a estar bien. ¿Y tú cómo sabes? ¿No? Entonces hay ciertas cosas que intuitivamente podemos saber que a lo mejor en esos momentos lo hacemos con buena intención, se vale, te acompaño. Y hay otras que pueden ser mucho más realistas y que inviten a la persona a que comparta. Mira, no sé cómo es estar viviendo esto que estás viviendo, pero aquí estoy si necesitas que te escuche. La verdad es que no me imagino lo que estás pasando, pero te acompaño. Estoy triste, me entristece verte triste, porque también hay una creencia de que uno frente a alguien que está pasando por la enfermedad tiene que estar súper feliz, fuerte, o la persona tiene que estar todos los días muy bien. Después de todo es empatía, ¿no? Sí, o sea, claro. Entonces, ¿sabes qué? Me lastima verte así, no me gusta, pero aquí estoy. Ojalá pudiéramos hacer otra cosa, pero esto es lo que tenemos que hacer ahorita. Ojalá estuviéramos en otro lugar, en otro momento, pero estamos aquí. Y entonces permites decir primero pues la verdad, o sea, de lo que está pasando, los hechos. Y segundo, que la otra persona con confianza puede decir, sabes que pues no tengo nada que decirte a eso, pues sí estamos tristes, es lo que hay, ¿no? Sí. Y eso abre espacios, da oxígeno a emociones, a que se pregunte, a que se... Hay una frase que me gustaba mucho que decía una paciente, que era, ¿cómo estás? Y me decía, ¿te digo que bien o tienes tiempo? Y entonces no necesitamos estar bien, pero podemos hacer espacio, ¿no? Entonces, claro. Tengo tiempo, cuéntame cómo estás. Y bueno, a veces en el pasillo nos encontramos a las personas, ¿cómo estás? Bien, y tú, también. Y el ¿cómo estás? Que se vuelva más profundo. Y ella respondía a veces, estoy mal, pero funcional. ¿Se vale? Se vale. Entonces eso digamos que es una de las estrategias más importantes que una persona que está pasando pueda tener. Se vale estar mal, pero funcional. Pues con esto nos quedamos, vamos a una pausa y seguimos platicando. Aprendiendo a vivir. Un podcast de Family Consultoría. Institución que cuenta con los mejores consultores, psicólogos y psicoterapeutas dispuestos a ayudarte a afrontar los retos de la vida. Regresamos a Aprendiendo a Vivir, hablando del tema de saber acompañar al enfermo. Estamos con Alan Tiscareño y
Hasta el momento hemos estado hablando mucho de la persona, del enfermo, de la persona que padece este cáncer o esta enfermedad, pero no hemos hablado del cuidador. Y a veces también el cuidador tiene que saber cuidarse y tiene que saber él cómo manejar, me imagino, sus límites físicos, emocionales también, que le debe estar afectando, porque normalmente puede ser una persona muy cercana a la persona enferma, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte acerca ahora sí, de los cuidados del cuidador. Sí, bueno, una distinción es, por supuesto, una familia completa puede ser cuidadora, pero suele haber un cuidador primario, alguien que está más cercano, puede ser el esposo, la esposa, un hijo en particular. A ver, una de las principales, o diría la primera estrategia o herramienta que un cuidador debe tener muy consciente es tener descansos, tener relevos, contar con alguien con el que pueda decir, oye, te toca, seguir haciendo su vida, poder tener espacios donde no todo signifique cuidar. Recuerdo una persona que hasta renunció de su trabajo, canceló su suscripción al gimnasio, o sea, básicamente dedicó toda su vida y todo su día a día a cuidar, promoviendo que pueda ser un cansancio y que pueda tener, afectaciones a su propia vida, ¿no? Lo segundo es pedir ayuda. Pedir ayuda no solo significa que puedas pedir un relevo para que te ayude, sino pedir ayuda a personas que ya hayan pasado por la experiencia. Hay grupos de apoyo aquí en Guadalajara buenísimos de cuidadores, o sea, se juntan para compartir sus experiencias. Por supuesto, a personas como de la disciplina de la psico-oncología, de la tanatología en algunos casos, cuidados paliativos. No necesitas saber cómo cuidar a una persona luego, de inmediato, ¿no? Eso lo vas aprendiendo y puedes pedir ayuda para aprender a hacerlo mejor. Porque a veces puede suceder, como lo mencionaste anteriormente, que, no sé, una esposa le decía al médico, por favor vaya y atiende a mi marido, porque a veces está más afectado el familiar que la propia persona que por alguna razón está tomando su situación como de una forma más tranquila y calmada, y el que está más nervioso es la pareja o el pariente, el hijo, no sé. Definitivamente. No solamente un acompañamiento psicológico, en algunos casos las personas que acompañan o que cuidan también enferman durante el proceso, es algo que me ha tocado ver mucho. Entonces hay que cuidar mucho al cuidador, ¿no? Otra última herramienta que se me ocurre es tener muy claro que las expectativas tener muy claras las expectativas que tienes tú misma como cuidador o las personas hacia ti. Se espera que seas fuerte, que para todas puedas, que no llores o que como cuidador, como cuidadora seas siempre la persona que responda, que resuelva, que haga. Entonces recordar que las expectativas hacia uno mismo, hacia uno misma y de los demás son expectativas nada más. Claro. También hay unas estrategias que nos platicabas, o sea, de vivir como toda la familia del enfermo. Hay ciertas cosas que nos pueden ayudar. Sí. Una de ellas es un ejercicio muy padre que se llama Te reconozco, necesito de ti. Y entonces recuerdo una familia que me pidió que nos juntáramos y entonces estaba papá, mamá, ambos hijos y desafortunadamente su hija menor estaba en oncología. Entonces nos reunimos las 4 personas junto conmigo y el ejercicio es escribir en una hoja de papel qué reconoces de cada una de estas personas que están aquí en la habitación y qué necesitas de esa persona. Por ejemplo, yo puedo escribir, Melissa, te reconozco que el otro día pudiste conseguir la cama del hospital muy rápidamente. Cuando estábamos en urgencias pediste un Uber y fue padrísimo y gracias por estar y por haber visitado. Te reconozco. Uh-huh. Necesito de ti que la próxima vez que vayamos al hospital me avises, o que el otro día cuando estábamos en la cocina me gritaste muy feo y estabas estresada por este tema y sentí que no me merecía que me gritaras, ¿no? O ese tipo de cosas. Y fue muy padre porque pues las hijas de esta pareja que les platicaba lo compartieron. Mamá, necesito de ti que cuando salgas del hospital, o sea, vengas a casa y seas nuestra mamá. Y te reconozco todo lo que estás haciendo, está padrísimo. Papá, necesito que me digas cómo te sientes. O su esposa también.
el hijo, necesitamos un tiempo para platicar de estas cosas y a veces no quieres hablar. Bueno, todas esas necesidades que a veces en estar resolviendo y en todo este proceso olvidamos. No se habla. Entonces, necesito de ti, reconozco de ti. Es algo que pueden usar las familias. Es que hay toda una dinámica que se maneja, bueno, yo las personas que conozco, toda una dinámica alrededor del enfermo que no reconocemos a veces, o sea que, como tú decías, se queda el hijo, la mamá está acompañando a lo mejor cuando es un hijo enfermo o el esposo, pero o sea, igual y el niño que está en casa quiere a su mamá, o sea reconoce que está esta situación familiar, pero siente la ausencia, entonces se van descomponiendo ciertas cosas que suceden en casa, entonces se me hizo súper interesante lo que dijiste, Alan. Sí, y es esa falta de cultura que muchas veces hemos mencionado en este programa, de exponer nuestras emociones y nuestros sentimientos. O sea, no estamos acostumbrados a hablar qué sentimos, solamente reaccionamos, y muchas veces la reacción no tiene nada que ver con el sentimiento. O sea, en realidad estoy triste, pero reacciono enojado, ¿no? Entonces pareciera que el sentimiento es de enojo. Entonces, cuando hacemos consciente, este ejercicio me encantó, la verdad no lo había escuchado, a ver, y lo volvemos a repetir, es reconozco de ti y qué necesito de ti. Y si lo tienes por escrito, es valiosísimo. Yo creo que se convertiría ahí sí en una cadena de ayuda donde todos pueden fluir dentro de esta situación lamentable, que no deja de ser lamentable, de la mejor manera. Sí, definitivamente abrir esos espacios y esas emociones abre otros espacios y otras emociones, claro, que permiten que en este proceso continúe, que se siga paso a paso, un día a la vez, pero que se continúe. Lo peor, no sé si decir lo peor, pero algo que es desafortunado o es inconveniente en estos procesos es guardarse la información, es decir, no querer compartir emociones, no aceptar o negar en sus lados más extremos, ¿no? Porque es normal que en algunas ocasiones haya un momento donde sabes que no quiero hablar del tema. Yo como paciente o yo como familiar no quiero hablar del tema. Pero eso me lleva a una segunda estrategia que puede ser útil, que es, ok, ahorita no, pero yo necesito de ti que hablemos sobre este tema al menos 5 minutos del día. Tú dime a qué horas. Entonces recuerdo a una paciente, a una mamá de un chico que estaba en el hospital, y eso le pedía a su esposo que no quería hablar del tema. Suficiente ya tenían con el hospital, médicos y el seguro y todo lo que es un tema que cuando llegaban a casa no se habla del tema. Y entonces su petición fue, no hablemos del tema excepto por 5 minutos. ¿Dónde va a ser? Aquí en el cuarto. ¿De qué horas a qué horas? De 10 a las 10:05. Y durante esos 5 minutos quiero que me digas cómo estás, cómo te sientes y lo que yo quiero y lo que necesito y qué vamos a hacer. Entonces pueden poner un límite del tiempo, algo así un poco ceremonial, sobre el tema de nuestro hijo en el hospital. Vamos a hablar 15 minutos al día, aquí en la casa. Sí, qué importante eso que dices, porque muchas veces dentro de la pareja, 2 personas, lo que sea, habemos, porque yo me incluyo en esas que siento la necesidad de hablar del tema. Y hay personas que no quieren tocar el tema. Y cómo llegar a ese punto de conciliación, donde dices, es que yo sí tengo esta necesidad, pero tú no la quieres hacer, ¿no? Entonces, como me gustó que dijeras, ¿sabes qué? 5 minutos, o sea, no es que nos vayamos a profundizar, pero yo sí tengo la necesidad de desahogarme contigo sobre este tema y sentirme comprendido. Y ya con eso es un gran alivio. Y también tocaste ahorita que mencionabas que si el seguro y eso, se me vino a la cabeza la cantidad de cosas que conllevan una situación como esta. Es que estamos hablando, o sea, abarca todas las áreas de la persona. O sea, estamos hablando de, ni se diga la parte física, que es la primera, luego todas las emociones del mundo que puedes sentir en ese momento. O sea, la dinámica familiar se trastorna muchas veces, toda la dinámica familiar, porque decías, dejo trabajo, siempre no voy a la escuela, me quedo cuidando a mi mamá, etcétera, y la económica. Además, agrégale la parte económica, donde no puedes, gracias a Dios, como decíamos, hay muchos tratamientos, pero también son muy costosos.
Y la angustia que puede provenir de esto, hay personas que pueden contar con seguro y que qué maravilla, pero una gran mayoría no cuenta con seguros médicos. Claro. Y, o sea, sí, de verdad, el tema de la empatía, de conectarnos con todo eso y simplemente, digo, no sé ni cómo aterrizar todo lo que acabo de decir. Ojalá yo también pudiera darte una buena respuesta. Lisa, está esperado que para el 2025 aumente 50% los casos de cáncer en México. Es la tercera causa de muerte, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Entonces es un tema que por muchos factores, el envejecimiento de la población, va a ser un tema muy común y frecuente. Cada vez vamos a tener o familiares o conocidos o amigos o personas que van a pasar por esta enfermedad. Cada uno desde sus dificultades, pero por supuesto, si le agregamos a esa dificultad el tener que ir a formarse o el tener que hacer trámites burocráticos o el tener que recibir a veces no el mejor de los servicios, todo eso afecta. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a esas necesidades, hay que estar atentos como profesionales, como familia, a esas necesidades. ¿Qué tanto ayuda a una persona que está, bueno, ya me dijeron que religiosidad y espiritualidad es diferente, pero qué tanto ayuda a una persona que crees que sí funciona un poco más cuando tienes una espiritualidad o estás muy cerca de Dios o de la religión? ¿Has visto alguna diferencia cuando ves a la gente que está más cercana? Bueno, recuerdo una paciente muy querida que alguna vez ahí en el encamado me dijo, Alan, ya entendí esto de la enfermedad. Y dije, órale, platícame, yo también quiero saber. Ya entendí cómo funciona. Funciona por equipos. Entonces me dice, mira, el equipo número 1 soy yo. Mis expectativas y lo que vivo y mi vida, mis aspiraciones y mi fuerza. El equipo número 2, pues eres tú, los doctores, mi familia, mis amigos, mi hija, su esposo. Y ellos pues están en ese equipo y me apoyan. Y se me queda viendo y me dice, ¿y sabes cuál es el equipo número 3? Y digo, no sé, pues pensé, no sé, el hospital, el seguro. Me dice, Dios. Me dice, Dios es el equipo número 3. Digo, como tú le quieras llamar, el universo, la espiritualidad, como tú le quieras, pero para mí es Dios. Y ya entendí que a veces muchos de mis doctores, me dijo, tú ya los conoces, les encantaría estar en el equipo número 3. Y hay unos que les encanta, pero no pueden. Y hay otros, por ejemplo, como mi esposo o mi hijo, el más chico, que todo el tiempo quieren estar en el equipo de los doctores y creen que ellos pueden decidir y hacer. O peor aún, que creen que pueden hacer lo que me toca a mí en mi equipo, el equipo número 1. Entonces, definitivamente, bueno, en paz descanse esta querida paciente, pero para ella era muy importante en ese momento reconocer que había algo, en este caso Dios, y que era, a ver, a mí me toca esto, a mi familia, médicos, todo el sistema que me quiere ayudar, toca esto, pero hay algo más que yo sé que funciona o que tiene un sentido para ella, en este caso, que tenía mucho valor, que es la fe, la esperanza y la espiritualidad, que por supuesto es muy, muy importante. O sea, desde la psico-oncología hay un espacio para tratar estos temas. Ya no es no hablar sobre ello, ya se pregunta sobre ello. ¿Qué piensas sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre el Dios, sobre la vida, sobre la espiritualidad? Y en mi experiencia sí hay una diferencia muy grande en cualquier etapa de la enfermedad, de quienes tienen una fe o una forma de experimentar la espiritualidad. Recuerdo una chica que su mamá estaba pasando por el proceso de cáncer y me dijo, ¿sabes qué, Alan? Mi mamá tenía varios años que no iba a misa, estaba muy desconectada de la iglesia. Y a partir de que empezó su tratamiento, pues va los domingos o está yendo cada vez más seguido. Y lo que encontró fue pues, que empezó a hacer comunidad, se hizo amigos de personas en la parroquia, iba a la kermés, empezó a hacer pasteles. Entonces empezó a conectar con un espacio padre, espiritual, pero además de relaciones, en donde ya me voy porque tengo que ir a la parroquia porque me están esperando. Y platicando después con esta misma paciente me dijo, ¿sabes qué, Alan? A veces voy a misa, me siento, y no le voy a decir a nadie, pero no le pongo mucha atención a lo que está diciendo el padre, pero nada más estar ahí respirando, siento que es mi terapia. Y siento que puedo estar en paz, y si en la mañana tuve quimios,
ay, aquí sentada respiro y veo y escucho y la música. Y entonces, padrísimo. Esa es la espiritualidad o la conexión espiritual que da sentido. Claro, digo, para los que sí creemos en Dios y para los que creemos que hay una vida más favorable más allá de esta vida en la tierra, ese sentido de abandono en la voluntad de Dios, que para mí ese sería el concepto, porque yo sé que Él sabe más que yo, de verdad es lo más tranquilizador, o sea, es lo que te puede dar más paz en todo este proceso, porque al final dices, yo estoy en manos de Dios y Dios me ama más que nadie en este mundo y Él sabe qué es lo que más me conviene. Te abandonas como un bebé en los brazos de tu mamá, que ella sabe más. O sea, te da esa paz que, bueno, para mí solo Dios la puede dar. No, y le da sentido al sufrimiento, porque es que a veces dices, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué estoy sufriendo? Y la verdad, pues a lo mejor es inexplicable, pero a veces esa parte te hace un poco darle también sentido al sufrimiento que estás viviendo y llevar como, no sé, la cruz o lo que alguien quiera vivir. Sí, pero bueno. Fíjate, no solamente en contrasentido a esto, también pasa que después tenía una amiga que ella sufrió cáncer de mama, ¿no? Y ella muy creyente, la verdad, y es una persona muy piadosa, etcétera, pero aún así me dice, es que no hay nada que... O sea, como que a lo mejor como las personas sabían que era muy creyente y todo esto le decían, ofrece tu sufrimiento. Me dice, es que o sea, no hay nada peor que me puedan decir. O sea, para ella, o sea, no me digan que ofrece, o sea, como que a mí déjenmelo vivir, o sea, pero tampoco, o sea, no me vengas a dar lecciones de que qué ofrecer. Digo, ¿cómo? Y porque me lo dijo, dices, ay, qué bueno que me lo dices para saberlo, ¿no? O sea, hablando de todo esto de qué no decir, porque a veces sonríe, ve la vida con esperanza. A veces es bueno, se vale llorar, se vale estar triste, se vale, porque a veces también necesitamos que nos den permiso, digo, y dártelo sin más en esas circunstancias. Eso no quiere decir que no tengas fe en Dios, pues, porque también... Claro, no tienes... Exactamente, ¿no? Y hay una parte que es transformar estos eventos o darles la vuelta, por decirlo de alguna forma, para transformarlos en algo que sea digno, con sentido. Recuerdo perdón, yo platico todo porque todo me lo enseñaron las pacientes. Para eso. Una paciente que estaba recibiendo quimios y ella tenía su catéter conectado a la mano, a la muñeca. Y entonces hubo un mal paso, yo estaba haciendo una técnica de relajación ahí para respirar en quimios. No me acuerdo qué sucedió, que alguien dio un mal paso y le arrancó el catéter, y entonces en la pared blanca que tenía al lado del sillón se embarra así de sangre y empieza a gritar y todo el mundo escandalizado. Sí. Y una enfermera buenísima, Chivis, se acerca con ella y le empieza a decir, mira qué bonita tu sangre, mira tranquila, mira qué bonita, oye, qué buen color de tu sangre, qué rojo tan bonito. Entonces yo estoy viendo eso y todo el mundo quiere ayudar y la cara de esta señora como de sorpresa y de una especie como de tranquilidad. Nunca me habían dicho que mi sangre era bonita, sí. Y ella, la enfermera, mira, tranquila, ya viste qué buen color, eso quiere decir que estás muy bien de tu sangre. Qué bien. Y entonces transformó un evento con algo, una emergencia en este caso. Que pudo haber sido dramático. Que pudo haber sido muy dramático. Y eso es algo que podemos recordar, transformar estos eventos, como decías, Melissa, en humor, en humor negro. Sí. Que es muy, muy sanador. Sí, es muy sanador. Humor negro. Pero que eso lo podemos hacer reconociendo que hay momentos para eso y para todo lo demás, permitiéndolo. Claro, yo también hay algo que repito mucho en estos programas, que una cosa es el problema, y ahorita que estabas hablando de esto, que una situación, hay un problema, y el manejo del problema lo puede hacer o más dramático. Exacto. O lo minimizas. Exacto. O sea, a veces no es el problema en sí, sino qué manejo le estás dando a esto. Es decir, ¡ay, qué tragedia! Y corre, y todo el mundo grita, y entonces se asusta más. Entonces, y mira, qué bonito, ¿no? La vida es bella, como la película. Alan, ¿algo más que quisieras agregar? Porque ya estamos llegando al final y a la etapa final del programa. Bueno, respirar profundo para las personas que están pasando por la enfermedad o sus familias, respirar profundo.
no sé, creo que el tema del cáncer es un tema, no solamente el cáncer, sino muchas enfermedades crónico-degenerativas, sí, que como dije, no hay manual, no hay instructivo, entonces se vale pedir ayuda, se vale decir no sé, se vale decir, por favor, alguien que me diga cómo acompañar, y tener mucha compasión en el sentido de ser compasivos con uno mismo y con las personas a quienes acompañamos. Bueno, pues tenemos una sección que ya se está haciendo tradición. Muy conocida por todos. Que pedimos a los invitados que nos recomienden un libro y una película o documental para seguir reflexionando sobre el tema. ¿Nos tienes algo? Claro. Hay una película que se llama 50-50, literalmente así con el número. Es una película un poco de humor, drama, humor negro, sobre un chico que es diagnosticado con cáncer y lo acompaña su amigo, torpemente lo acompaña, pero ahí se ve muy bien como las buenas intenciones a veces generan problemas y a veces problemas que no te habías dado cuenta que podían aparecer terminan siendo de beneficio. 50-50 se llama la película. Bueno, hay un libro que para mí es fundamental que se llama Más allá de la enfermedad, de una autora que se llama Emma Barthe. Ella no es, porque estuve haciendo mi tarea, no fue la que creó esta rama de la psico-oncología. Ella ha aportado muchísimo, okay. Ha aportado mucho. Entonces, más allá de la enfermedad. Ella además fue paciente y bueno, escribe desde su experiencia y también como investigador. Y un libro también clásico que se llama El emperador de todos los males, de Siddhartha Mukherjee. Es un poco complicado su nombre. Es un libro un poco más digamos, es la biografía del cáncer. Él escribe literalmente desde cuándo existe el cáncer, bueno, la historia contándolo como si fuera un personaje. Es muy interesante y a algunos pacientes les sirve leerlo porque le ponen un nombre y que externaliza su enfermedad. Ellos no son el cáncer, las personas que tienen cáncer no son la enfermedad. Claro. Entonces, algo que está sucediendo y que, bueno, ese libro es muy bueno. Yo lo recomiendo. Bueno, sí. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar si alguien necesita acompañamiento? Bueno, pues puedo dar mis datos. Claro, sí, claro. O sea, les recuerdo que Alan también es una de sus especialidades en psicología, porque no, o sea, fuiste demasiado modesto a la hora de presentarte y decir a todo lo que te dedicas, pero bueno, esta es una de las ramas que él maneja muy bien y yo creo que parte del manejo de todo lo que hemos estado hablando es de pronto si es necesario ir con alguien y hablar de todo lo que estoy sintiendo y sanar la parte psicológica. Entonces él es psico-oncólogo o es especialista en psico-oncología y te pueden encontrar ¿en dónde? Bueno, como terapeuta de parejas, individual, familiar, estoy en Family Consultoría, ahí me pueden encontrar. Mi número de celular también puedo compartirlo. Sí, claro. 33 14 06 87 40. Y también estoy en Instagram, de hecho recientemente estoy en Instagram, es @psic, como de psicólogo, .alan_TIS. TIS, de Tiscareño. Y bueno, ahí me pueden encontrar con mucho gusto. No, muchísimas gracias, Alan, por compartir todas tus experiencias, que yo creo que es una de las cosas más enriquecedoras en un programa, el que compartan de primera mano todo lo que han vivido en relación al tema. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Melissa. Gracias, Alan, por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Búsquenos en redes sociales como @aprendiendo a vivir GDL. Gracias y aquí nos vemos en el próximo episodio.